Durante más de 300 años, lo más importante para el hombre y la mujer puertorriqueños del campo fue tener un pedazo de tierra donde sembrar lo que se iban a comer, criar animales y construir una casa para sus familias. Aunque la mayor parte de estos hombres y mujeres de campo no tenían título de propiedad, usaban la tierra como si lo tuvieran. Para esa época tener título no era tan necesario, pues habían muchas tierras baldías y sin dueños. Vivíamos en casas no de la misma hacienda, casas cerca de yagua, algunas cercas así de tabloncillo que se llamaba, clavote, pero cogía de yagua todas, arrimado. ¿Quién no ha oído hablar de estos trabajadores agrícolas, llamados arrimaos, que sembraron y recogieron el café de Adjuntas, Yauco, Lares, Utuado, Maricao y contribuyeron con su trabajo al prestigio que obtuvo el café de Puerto Rico en el mercado? ¿Quiénes eran estos arrimaos? ¿Cómo habían llegado a ser el sector más numeroso de nuestra población? Para el 1870, ya se veía que el café se estaba convirtiendo en el producto más importante para la economía de Puerto Rico. Las numerosas haciendas que habían ido creciendo por la zona montañosa lo habían hecho a costa de los pequeños y medianos propietarios o desalojando de las tierras a los que no poseían un título sobre ellas. Fueron estos sin tierras los que quedaron reducidos a la condición de peón o de arrimao. La mayoría de los puertorriqueños descienden de estos campesinos sin tierra, transformados en peones o arrimaos. De hecho, muchos siguieron siéndolo a pesar de que en el siglo XX ocurrieron cambios en la industria del café, pero el arrimao y el peón vivieron y trabajaron de forma muy parecida a la del siglo XIX. Por eso todavía hoy encontramos testigos que recuerdan muy bien cómo era el sistema de vida en aquellos tiempos. Las casas más grandes que había no tenían más de 20 pies de largo, o menos. Entonces ahí había el cuartito, un cuarto, y la sala. Y la cocina aparte. Y para cocinar, pues hacían la misma ranchera de yagua, así eso, y hacían un fogón de leña para cocinar. Y yo, pues recién casada, vivía en una casita así, bien pobre, bien pobre. Entonces no se veían nada en la casa que hubiera de lujo, en la casa no se veía nada, ni que ponían excepto nada, nada. Así. Y ahí, pues lo que tenían adentro era una butaca que se llamaba, que se preparaba, nos lo preparaban nosotros mismos, una butaca o banco, un banquito. Y algunos tenían mesas, otros no tenían nada. Los pequeños propietarios, a diferencia de los hacendados, tenían fincas pequeñas y medianas. Las habían heredado de aquellos campesinos que siglos atrás habían obtenido títulos sobre algunos terrenos, pero que según fueron pasando de generación en generación, éstas se redujeron hasta convertirse en pequeñas fincas. Muchos de estos propietarios tuvieron que entregar sus finquitas en pago a los hacendados por deudas que habían contraído con estos. Para aquellos tiempos era casi imposible vivir sin endeudarse. Pero también hubo quienes negociaron sus pedazos de tierras con otros campesinos iguales a ellos, de modo que siempre hubo entre las grandes haciendas pequeñas y medianas propiedades. Las diferencias entre los arrimaos y pequeños propietarios usualmente no eran tan grandes. A menudo se pasaba de ser pequeño propietario a ser arrimao. Lo único que podían usar un catrecito de madera y
Y después un poquito de saco de harina de trigo, eran los propietarios. Porque ellos tenían con qué defenderse un poco. Los que no teníamos que obligarnos a atender torditas y a las esquinas y acostarnos ahí. Llegar a tener un pedacito de tierra fue el humilde sueño de todo aquel que nada poseía, porque aunque fuera con una pequeñísima finca, uno se defendía mejor. El que tenía tierra estaba mejor, mía, porque lo que sembraba uno era todo para uno, no tenía que darle parte a nadie. Sino que sí partía con los vecinos. Lo que cosechaban no vendían nada. No vendían nada para, sino que se distribuía entre los vecinos. Y mataban un cerdo por igual. Tú matabas un puerco, llévale fulano, lleva perenceo, lleva sultana, lleva el compás, lleva la comá, lleva acá. Un ideal y una práctica de mucho valor para los campesinos era mejorar sus vidas, pero compartiendo con los demás. Compartir ayudaba a crear un sentimiento de solidaridad y hacía la miseria menos dura. Pero la mayoría no tenían ni dónde caerse muerto. Primero, las grandes haciendas los habían dejado sin tierras al apoderarse de estas para extender los cultivos comerciales del café. Luego, como se dice, les habían hecho un rancho, al construirle una vivienda dentro de la gran hacienda para que se fueran a vivir allí con sus familias. A cambio debían trabajar para la hacienda tanto el hombre como la mujer y los hijos. Así lograba la hacienda retener una fuerza de trabajo estable y barata necesaria para cultivar y elaborar café en grandes cantidades. Y así pasaban a ser arrimados en la tierra del hacendado, el campesino y su familia. Sembrar café en grande quizás fue un gran negocio para los hacendados, que cobraban en oro el café vendido en Europa, pero a los arrimados y peones no le pagaron con la misma moneda. Además, los cultivos comerciales del café limitaron la siembra de productos para la alimentación de la población. La dieta de las familias arrimás fue la que más sufrió. Según avanzaba el siglo XIX, las estadísticas demuestran que la población campesina moría cada vez más joven, muchos siendo niños aún. De hecho, para los años 30 del siglo XX, la situación llegó a ser tan terrible que Puerto Rico se convirtió en uno de los países de la América Latina donde proporcionalmente más niños morían al año. Estaban los velones donde quiera de nenes. Eso moría muchos nenes, pero como antes no se sabía de qué enfermedad era que moría la gente. En una semana se murieron dos de un dolor de cabeza. Y así murieron todos, y así no quedé más que yo, que era el más chiquito. Todos murieron. Entonces, la influenza, cuando llevaban, caían como pollo. Si eran en la casa, por ejemplo, 10, pues todos 10 caían. Eso es una cosa esa, que decían que se pegaba, que así. Y se morían 2 o 3, en otra carta se morían 2 o 3 más, en otro sitio 2 o 3 más, y no daban abasto en tejar. Antes cuando los niños aquí morían, pues como no, eso no informaban al pueblo ni nada, que eso hacían cajas aquí y acá mismo los enterraban. Los niños y niñas que no se morían temprano estaban condenados a vivir una vida de trabajo duro desde muy pequeñitos. Pues yo el primer trabajo que más recuerdo que hice, de la edad de 8 años, fue cargar cáscara de café de un sitio para otro.
Yo fui a coger café con don Antero Castro, ganándome a 7 centavos el almud de café. Yo pequeñita, ¿verdad? Porque te estoy diciendo una edad que yo tenía como de los 5 a los 10 años por ahí. Se comenzaba a trabajar siendo niño, porque la hacienda necesitaba mucha mano de obra. Además, en aquellos tiempos, casi todo se hacía a mano. Había casas comerciales en los pueblos de la costa encargadas de negociar con el extranjero los precios del café. Tanto los hacendados como los comerciantes formaban parte de la clase dominante del Puerto Rico del siglo pasado. Muchos habían llegado desde Europa a principios de siglo y lentamente habían logrado establecer sus haciendas o negocios, como sucedió por ejemplo en Lares, Adjuntas, Yauco y Maricao. De hecho, para la época del Grito de Lares, tal parece que muchos hacendados de origen puertorriqueño estaban en proceso de perder sus tierras a manos de esta nueva ola de colonizadores. Esto formó parte del conflicto del Grito de Lares. Los nuevos hacendados extranjeros pudieron desarrollar sus negocios gracias al apoyo que el gobierno español les brindó. Por ejemplo, se les facilitaba adquirir tierras, se aprobaron leyes que los ayudaban a desarrollar su capital y medidas que les permitían obtener la fuerza de trabajo en condiciones extremadamente ventajosas para ellos. El objetivo era explotar económicamente a Puerto Rico de modo que España se favoreciera. En cambio, los trabajadores arrimaos o peones estuvieron sometidos a un régimen de trabajo de extrema represión y dependencia. En ese mismo siglo, por ejemplo, se habían aprobado reglamentos y leyes como la de la libreta. Esta ley intentaba controlar a todos los trabajadores que vivían dispersos por los montes y llanos. Obligaba a todo aquel que no tuviera tierras o propiedades a emplearse con algún hacendado. Para el año 1849 ya eran muchos los campesinos sin tierra. Cada trabajador llamado jornalero estaba obligado a llevar consigo una libreta donde el hacendado le apuntaba